señores integrantes de esta comisión. Agradezco en especial la visita que tenemos hoy del director de INEPLAN. Muchísimas gracias, Mario. Gracias por acompañarnos de nuevo y estar siempre presente cuando se solicita por parte de esta comisión edilicia para poder ahora sí que aumentar el conocimiento y dudas que tengamos al respecto, ¿no? Ya que es la Comisión de Desarrollo Urbano y Movilidad, un tema que ustedes están muy sensible en el gobierno del Estado y en INEPLAN. Les doy la más cordial bienvenida a esta sexta sesión de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, y con fundamento en los artículos 42, 43 y 64 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, solicito al Secretario Técnico de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal dar lectura a la propuesta del orden del día, y en el mismo sentido se le pide que en los términos de lo dispuesto por las fracciones séptima y octava del artículo 76, el mismo ordenamiento tome asistencia y verifique la integración del Código Legal. Con gusto, presidente. El orden del día que se propone es el siguiente: lista de asistencia y declaración de quórum legal, lectura del orden del día y en su caso aprobación, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, discusión y en su caso aprobación del dictamen de acuerdo municipal que resuelve la iniciativa que tiene por objeto la suscripción de convenios en materia metropolitana. 5. Asuntos varios. Y 6. Clausura y cita. Muchas gracias. Se somete a consideración de ustedes, regidores, la aprobación del orden del día ya mencionado, por lo que en Fundación Económica les pregunto si es de aprobarse. Aprobado. De acuerdo a su indicación, procedo a verificar la integración del quórum legal y para tal efecto se nombra lista de asistencia en el siguiente sentido. 1. Presidente Juan Antonio González Mor. Presente. 2. Regidor vocal Andrea Nayeli León García. Presente. 3. Regidor Ángel Enrique Guzmán Dosa. En su representación. 4. Regidora vocal Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo. Presente. Informo, presidente, que en esta comisión al momento se encuentran 3 integrantes de este órgano colegiado, y en tal virtud de conformidad a lo establecido en el artículo 51 del reglamento para la función interna de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara quórum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen. Siendo la 1:30 del día 3 de abril, comenzamos. Muchas gracias, secretario. Y también informo que esta presidencia ha llegado a la solicitud de justificación de inasistencia del regidor Ángel Enrique Guzmán Loza en virtud de encontrarse impedido para asistir. Y en votación económica se les pregunta si se aprueba. Aprobado. Para el desahogo del punto 3 del orden del día, que tiene que ver con la lectura y aprobación del acta de la sesión del 28 de marzo de 2019, y de tal manera se pone a su consideración obviar su lectura, y quienes estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobado. Ahora bien, para la aprobación de la misma, consulto a los compañeros regidores si es de aprobarse, por lo cual les pido que levanten la mano si es de aprobarse. Aprobado. Para el desahogo del cuarto punto del orden del día, se abre la discusión y exposición del tema en torno al dictamen de acuerdo municipal que resuelve la iniciativa que tiene por objeto la suscripción de convenios en materia metropolitana. Dicho dictamen les fue circulado con anticipación para aprobación en su caso. Yo quiero comentarles al respecto que el hecho de proponer, como lo hemos venido acordando en la mesa de INEPLAN, el tema de ceñirnos a los convenios en materia metropolitana y diversos temas, tiene que ver con eso, evitar las fronteras que tanto daño le han hecho al crecimiento en materia metropolitana. Hoy día nos acompaña el doctor Mario Ramón Silva Rodríguez, que es el titular de INEPLAN, al cual le pido nos pueda exponer respecto de estos dos dictámenes la importancia y relevancia que tienen para el área metropolitana. Gracias, presidente, regidores, regidoras, funcionarios y funcionarias que participan en esta administración y que además les ha tocado formar parte de las numerosas reuniones de trabajo para la revisión de los acuerdos que hoy esta comisión quiere revisar para su dictaminación. Ahorita vamos a tener la proyección de la información, pero solamente darles un poco de contexto para entrar a explicar la naturaleza de cada uno de estos acuerdos de coordinación que crean, sí, 2 agencias de coordinación para temas específicos de manera novedosa, pero sobre todo nos permitieron establecer una correcta distribución de competencias entre el Estado y los municipios en temas que desde los años 80, particularmente hablando de los servicios de tránsito, vialidad, transporte y movilidad,
el gobierno del estado de Jalisco ha ido trabajando y asumiendo como propios, cuando de conformidad al artículo 115 constitucional a nivel país, pues son competencias de carácter municipal, y que por la razón que haya sido, económica, operativa, funcional, no han podido ser asumidos de forma plena por parte de los gobiernos municipales, y la figura de las agencias se vuelve un mecanismo de coordinación de servicios públicos adecuado para poder hacer esa gestión. El proceso de análisis de estos temas pues fue riguroso. Tuvimos 5 sesiones al menos para la mesa de movilidad, donde el director de movilidad del municipio de Tonalá estuvo participando activamente en ese proceso. Tuvimos al menos 4 sesiones de trabajo para la mesa metropolitana de medio ambiente, en términos de revisar el convenio específico para la gestión de los bosques urbanos, y con fecha del 12 de febrero de este año, en la Junta de Coordinación Metropolitana, en la sesión celebrada en Casa Jalisco, donde por primera vez también tuvimos la asistencia de la SEDATU como parte de la Junta de Coordinación Metropolitana, se votaron por unanimidad ambos acuerdos. Entonces, ese es un antecedente importante. El acuerdo metropolitano tiene como base fundamental el diálogo y trabajo legislativo que tienen que hacer regidoras y regidores en los plenos municipales, y en este sentido, aunque la Junta de Coordinación aprueba un proyecto de convenio, es competencia del Pleno del Ayuntamiento de Tonalá, en este caso, dar la autorización para suscribir ambas iniciativas, y que de esta forma jurídicamente la agencia pueda empezar a operar. Lo que vamos a hacer a continuación es platicarles las características de cada una de las agencias, los alcances de los convenios, y también compartirles algunos datos presupuestales que ya están en la mesa. El crédito que el gobierno de Jalisco asumió para poder invertir 250 millones de pesos en la renovación de 29 corredores de transporte que implican la semaforización de 460 intersecciones, donde un porcentaje importante en esta primera etapa tiene relación con Tonalá. La infraestructura que se tiene proyectada para el tema de movilidad no motorizada, ahí no puedo yo adelantarme mucho hasta que el alcalde y el gobernador hagan el anuncio. Solamente darles buenas noticias en lo genérico. Tonalá va a estar conectada finalmente en materia de infraestructura no motorizada con una red muchísimo más amplia vinculada con el transporte masivo. Y un tema que se debate fuertemente, que es el de fotoinfracción, que también sería administrado a través de esta agencia. Entonces, la forma en la que lo presentaremos es, en principio, la Agencia de Infraestructura para Movilidad, y terminamos con la de Bosques Urbanos, que también sabemos que particularmente para Tonalá todo el debate sobre Cerro de la Reina es sensible, y creo que vale la pena aclarar en qué momento estamos para que ciudadanos, vecinos e integrantes de colectivos y movimientos sociales tengan la certeza y la tranquilidad de que hay un trabajo técnico que se estará haciendo de la mano con el municipio. En cualquier momento que ustedes quieran interrumpirme con toda confianza, y entramos en principio a la de infraestructura para movilidad. Siguiente. Me va guiando, doctor. Sí, por favor. Bueno, esto ya lo mencioné. La Constitución Política Federal, en el artículo 115, establece estas atribuciones en distintas materias vinculadas a los servicios públicos y a los usos de suelo, y además hay una base constitucional federal sobre el principio de coordinación, pero sobre todo sobre el principio de una correcta prestación de servicios públicos de manera homologada. Sería deseable que toda la metrópoli tuviera en el mismo estándar de servicio y calidad el alumbrado, las calles, la repavimentación, el transporte público, los mercados, los cementerios, etcétera. Estamos haciendo un esfuerzo, y la idea de las agencias tiene como génesis esa: cómo logramos que tengamos una misma prestación de servicios públicos. Siguiente. Ya de manera particular, pues algunos antecedentes. El 11 de diciembre, cuando se le toma protesta al gobernador Enrique Alfaro como parte de la Junta de Coordinación Metropolitana, plantea como punto de acuerdo a los 9 alcaldes del área metropolitana analizar la viabilidad de crear una agencia metropolitana de movilidad, que ahora la hemos llamado de infraestructura de movilidad, puesto que la planeación de la movilidad y el transporte se mantiene en el ámbito municipal para dictaminaciones de cierta escala, en el ámbito metropolitano para los asuntos relacionados con el transporte público. En la sesión 18 de la mesa se integró una comisión redactora
donde tuvo una participación de todos los municipios. En el caso del gobierno de Tonalá, representado por la Dirección de Movilidad, y se tuvieron, además de esa sesión, otras 4, donde junto con integrantes de la Secretaría de Transporte, la Policía Vial y la Secretaría de Seguridad Pública, se hizo el análisis de 3 asuntos importantes. Por un lado, la materia de la planificación de la movilidad y el transporte en Jalisco. Por otro lado, la distribución de las competencias a la luz de lo que la Ley de Movilidad establece y que parecieran una obviedad porque están en la ley, pero en la parte operativa no están. Pongo un ejemplo. A pesar de que ya tenemos direcciones de movilidad, al menos en los 9 municipios del área metropolitana, no así en la totalidad de los municipios de Jalisco, no está correctamente regulado el dictamen de impacto al tránsito en todos los municipios. Solo Guadalajara tiene establecido en su reglamento, en su ley de ingresos, cuánto cobran por este trámite. Este trámite actualmente lo hace la Dirección de Infraestructura Vial del anterior CEMOV, ahora CETRAN, pero es totalmente inequívoco, no tendría que ser de esta manera, puesto que se trata de un asunto de uso de suelo, y que si el municipio tiene licencias de urbanización y hace una serie de cobros de derechos por ciertos permisos, pues la dictaminación del impacto al tránsito en vialidades y calles que son de impacto municipal, pues por un lado es un ingreso para el municipio y por otro es un trámite que tiene que estar armonizado con las licencias en materia urbana que ya hace el municipio. No es exclusivo de Tonalá, esta es una situación que se repite con menor intensidad en Zapopan porque tienen regulados ciertos procesos, pero que tanto Tlaquepaque, Zapotlanejo, Tlajomulco, Juanacatlán, Ixtlahuacán y El Salto tienen que empezar a transitar. La buena noticia es que ya hay direcciones de movilidad y la segunda buena noticia es que de aprobarse este convenio tienen y empiezan a sentar las bases para revisar sus reglamentos municipales y que ahora un desarrollador, un centro comercial o un vecino que va a hacer una modificación de su fachada no tenga que ir a la Secretaría de Transporte a hacer un trámite que tiene que ser municipal. Solamente para ejemplificarles la gravedad de un asunto de esta naturaleza, en Puerto Vallarta tienen que venir desde allá hasta aquí a Guadalajara a hacer ese mismo trámite para un fraccionamiento. Son temas de carácter municipal y el convenio establece que cuando hablamos de vías de impacto metropolitano, IMEPLAN, junto con la agencia nueva, tendrán que emitir una opinión técnica, pero un acuerdo de los municipios es que el control de la dictaminación se mantenga en el ámbito de los municipios. Esto nos inicia un trabajo de descentralización hacia Tonalá, que no forma parte al 100% del convenio, pero que yo lo pondría a la mesa como una tarea que hay que revisar. Y por último, bueno, se presenta el convenio que se valida en la Mesa Metropolitana de Movilidad y posteriormente se aprueba en la Junta de Coordinación Metropolitana el 12 de febrero. Quiero hacer este énfasis y esta presentación se queda para ustedes y para todos los integrantes del Pleno y de la Administración Municipal, en que el análisis de los convenios, número 1, tuvo una participación 100% de los municipios. Número 2, se aprobaron técnicamente en las mesas temáticas respectivas. Lo comento porque en algún municipio se dio un caso que surgió ahí el comentario de que IMEPLAN está planteando no. IMEPLAN, a los directores y directoras les consta nuestros roles de secretarios técnicos. Convocamos, llamamos, hacemos minuta, levantamos actas, pero la discusión en las mesas, recordemos la del viernes de transporte público, cómo estuvo de intensa. La discusión en las mesas es con los directores y directoras o los secretarios del ramo. Es decir, el convenio no es una propuesta de IMEPLAN. El convenio es una propuesta de los propios gobiernos municipales, que esa es la primera caja de validación. La segunda es la Junta de Coordinación, alcaldes y gobernador y SEDATU aprueban el convenio y ahora el último paso es la validación político-jurídica, que son los regidores y regidoras. Vale la pena tener esa ruta clara porque luego en los plenos se hacen unas discusiones, ejemplo en Guadalajara, donde se decía, con la Agencia de Bosques Urbanos se le está dando al Estado una serie de parques. No, porque lo metropolitano, utilizando una metáfora no sé si muy afortunada, tiene como papá y mamá al Estado y a los municipios. Cuando el municipio X le cede al acuerdo metropolitano, no se lo cede al Estado, se lo cede a la metrópoli. Entonces no es preciso decir que un bosque urbano o una atribución, en este caso los semáforos,
que ya de entrada los administraba el Estado, se les estén devolviendo o se le entregue a un municipio o se le entrega al Estado. No, se está acordando administrarlo conjuntamente en el ámbito metropolitano a través de una OPD nueva, que ahorita les explicaré cómo se financiará, y el patrimonio y el personal cómo se integrará. Este, digamos, es el contexto de creación de la agencia. Siguiente. Básicamente el convenio establece como objetivo o como mandato principal para esta nueva agencia mejorar la gestión del tránsito y la movilidad no motorizada, haciendo de manera más eficiente la prestación de estos servicios bajo una visión de escala metropolitana, como bien afirma el presidente. Sin decir que esa vaya a ser la ciclovía, pero por decirles que una ciclovía en Tonalá, que fuera por Río Nilo y que atraviesa un tramo de Tlaquepaque, otro tramo de Guadalajara y otro tramo de Tonalá, lo que no puede ocurrir es que Tonalá la dictamine al centro, Guadalajara en la lateral y Tlaquepaque bidireccional de un solo lado. Que es como si ustedes revisan, muchas ciclovías se han ido creando. Cuando hablamos de que el servicio público se preste de manera metropolitana, tiene dos componentes: el diseño y la planeación de la infraestructura, y por otro lado la administración del servicio. Algunas ciclovías de impacto metropolitano hoy día no tienen mantenimiento, porque una ciclovía se hace y de pronto, oye, ¿quién le va a balizar? ¿Quién le va a repavimentar? ¿Cambiar un volardo caído? Eso también va a entrar bajo la administración de esta nueva agencia, y ese es el mandato fundamental que tiene. Siguiente. Ahora, en términos de las materias, algunos asuntos importantes. Por ejemplo, el convenio ya ordena y clarifica qué nos toca hacer a cada quien en los siguientes asuntos. En materia de infraestructura vial, se acota el concepto para que esto se establezca como la prestación, administración y vigilancia de los servicios y dispositivos de control de tráfico y velocidad de las vialidades del área metropolitana de Guadalajara. Esto se subdivide en dos temas: semáforos y las cámaras de fotoinfracción. Por otro lado, el diseño y validación de infraestructura ciclista y obras civiles de bajo impacto, incluida señalización horizontal y vertical, de vialidades que tienen jerarquía metropolitana de acuerdo al PODMET. Eso también ya nos establece un ordenamiento, y en breve también el gobernador planteará a los alcaldes metropolitanos el recurso que se necesita para el tema de hacerse cargo de los tramos que hoy están bajo administración federal, que no nos permiten poner un orden con el transporte público, por ejemplo, porque tienen placa federal y placa estatal indistintamente. Y por último, mantenimiento de la infraestructura ciclista y obras civiles de bajo impacto que requiera el área metropolitana de Guadalajara, que estén dictaminadas de acuerdo al PODMET. El programa de bicicleta pública Mi Bici se administrará a través de esta agencia, y también la validación, porque la supervisión técnica siempre queda del lado de los municipios, de los sistemas de bicicletas y transporte individual en red, que ya en su momento platicamos. Hay una propuesta para bicicletas sin anclaje, que esto se reguló gracias a que tocaron la puerta en Tonalá, y que Tonalá pidió una opinión técnica a IMEPLAN lo convocó a la mesa, y hoy tenemos una norma técnica transitoria para estos sistemas. Esas materias serán revisadas también en la agencia. Siguiente. Algunas cuestiones. Bueno, ya hemos visto, se ha estado trabajando en las mesas. Sabemos que también nos llegará el programa de Bici y todo esto que tenemos ya planteado. Algunas dudas, por ejemplo, en materia de lo que son apeaderos, lo que digamos en tema de semaforización y todo eso, ya va a estar del lado del plan. ¿Cuál va a ser lo que va a absorber la Secretaría de Transporte? Por ejemplo, algunas solicitudes que nos llegan de algunos apeaderos sobre el periférico, algunas solicitudes que hemos hecho y que no hemos tenido algunas respuestas positivas o respuestas en algún momento, a fin de cuentas, de algunos cruces importantes como Avenida Tonaltecas y Tonalá, que tenemos ahí un conflicto importante, y esas soluciones, ¿de qué lado queda cada uno de ellos? Las soluciones que plantea el presidente van a estar dentro de la Agencia Metropolitana de Infraestructura de Movilidad. En este momento, la Secretaría del Transporte, en el rediseño, su vocación fundamental es la regulación, supervisión y control del transporte público en sus diferentes expresiones, desde taxi, plataformas como Uber, hasta el transporte público colectivo como lo conocemos. Y en lo que vamos a acompañar al municipio es en fortalecer las capacidades de la Dirección de Movilidad, para saber si es decisión del municipio que esto en calles que no son de impacto metropolitano o vialidades como periférico, que no es, o carretera
en este caso a la Zapotlanejo Cuota, que no son de impacto municipal, o de administración municipal, sino metropolitana, tendrá que ser el municipio. Entonces hay todo un manual y un esquema de capacitación que ya tiene la agencia para poder acompañar al municipio en ese proceso y que todas estas cuestiones, uno, reduzcan la burocracia, porque no sé si les tocó en el pasado pedir una solicitud, por ejemplo, de cierre de calles, que era todo un trámite interno. Ya estamos en el proceso de simplificación de esa parte, y que lo que pueda resolver el municipio lo resuelva el municipio, y que aquello de impacto metropolitano sea a través de la agencia. Ese es el mecanismo. Hay un tema ahí muy sensible que hace ya casi 15 días el gobernador del estado y yo como presidente municipal le hicimos al secretario de Comunicaciones y Transportes cuando vino a visitar la línea 3 del tren ligero, y es algo muy importante. Podemos tener nosotros un dictamen, por ejemplo, el tema que se está vulnerando en Tonalá con la instalación de casetas en la autopista, que es una realidad metropolitana, sí, que lógicamente se conjunta con un tema federal, pero el tema de ser el único tramo en la zona metropolitana donde tenemos casetas para entrar a un fraccionamiento de interés social o a ciertos servicios y comercios, entonces sí podremos aspirar con un dictamen de plan, sí, ya que nos pidió el gobernador que preparáramos un paquete que también se le va a entregar al secretario de Comunicaciones en los próximos días para poderles mandar una solicitud de plan y que nos puedan dar un opinión. Yo creo que ahí, presidente, aprovechando este tema, yo les anticiparía dos asuntos. El primero es que el área metropolitana ya está jurídicamente decretada con el acuerdo del Congreso que establece cuál es la extensión y la división político-administrativa. ¿Dónde está el problema? Nosotros tenemos una mancha funcional que es el núcleo urbano consolidado, y luego tenemos, como es el caso de Tonalá, pues predios que están ya en lo que serían tramos federales, en donde tenemos casetas antes de nuevo periférico, específicamente Arroyo del Medio, que de un lado cobran y del otro lado no cobran, y si no conoces, pues caes y te cobran. Y que nosotros, desde el punto de vista legal del acuerdo del Congreso, existen elementos legales para decirle a SCT tenemos que replantear el convenio. Ahí nos metemos en toda una discusión porque las carreteras están concesionadas y las casetas están bajo un esquema de algún contrato de concesión que se hubiera otorgado. Esa es una ruta. La otra ruta que nos ha pedido el gobernador revisar y que en breve les vamos a presentar ese diagnóstico en la Junta de Coordinación es la redefinición de los límites metropolitanos en los 7 ingresos carreteros para efectos de políticas de transporte. En ese sentido, un límite, adelantándoles un límite que estamos planteando, es el nuevo periférico. Tanto para la carretera con cuota como la libre a Zapotlanejo, el nuevo periférico sería el límite. Eso significan dos cosas, bueno, tres cosas. Buscarle un sustento legal en alguna legislación local. Segundo, que los municipios y el Estado establezcan el mecanismo de administración de estos nuevos tramos, porque el mantenimiento de eso, digamos que lo que sostiene esta visión de los años 80, de los tramos federales del área metropolitana fuera de periférico, porque esa es la lógica con la que se opera, tienen como fundamento pues yo no tengo lana para darle mantenimiento. Entonces ya hay una propuesta que el gobernador les va a hacer a ese respecto. Y tercero, que eso nos permita poder enfrentar otras broncas que no son transporte público, también transporte de carga, licencias de espectaculares, que hay espectaculares que están otorgados de forma lateral porque es una zona federal, entonces pues, ustedes no pueden tener un beneficio de esto porque son licencias que se tramitan con la SCT, ¿no? Mario, comentabas que la redefinición del ingreso metropolitano ustedes la están considerando hasta lo que es el nuevo periférico. Sin embargo, no libraríamos nosotros el problema que tenemos de las casetas de cobro, puesto que más adelante tenemos otras dos. Y digo, de alguna manera sí sopesa un poquito esa carga que hemos tenido históricamente en Tonalá, pero más adelante nos enfrentamos a donde creo que hay mayor problema que las que están aquí, que son las de Arroyo del Medio. Sí. ¿Habrá la posibilidad de que pudieran considerar esa parte en ese proyecto de... Yo creo que vale la pena ponerlo en el debate para que encontremos una salida intermedia, porque la redefinición de los límites para políticas de transporte tiene varios efectos. Por ejemplo, si yo llevo hasta el límite de Zapotlanejo en la última caseta, el límite de circulación, el transporte de doble remolque ya no podría entrar.
Entonces ahí hay una complicación. Dos, podríamos extender la tarifa de transporte público metropolitana, que está ahorita entre 7 los que no están certificados y 9.50 los que tienen la validación, y entonces tendríamos como perjudicados con un posible amparo a las rutas foráneas que llegan a Zapotlanejo, que cobran a 40 pesos. Entonces estamos haciendo ese análisis para ver qué punto concilia, y si en esos casos se le pide a la SCT, que es un diálogo que hay que, como bien decía el alcalde, tener, sacar casetas de los tramos más urbanos y buscar entrada para residentes en los tramos que no están. No es la propuesta que yo haría, sino lo que tendríamos que revisar. Gracias. Yo creo que, Mario, sí sería importante, porque hay que considerar que el territorio del municipio, la parte de reserva hacia donde nosotros pretendemos, o las reservas que tenemos, precisamente está hacia el lado. Ahorita tenemos una problemática en la cual, pues si bien existen algunos fraccionamientos que ya están consolidados, traen problema pues con el paso de la autopista, pero hay que recordar que traemos nosotros una inercia, por ejemplo, en el municipio traemos reservas urbanas, independientemente del uso que sea, traemos reserva del municipio. Entonces, sí creo yo que tendría que ir muy ligada la visión de esta coordinación con el planteamiento de la estrategia municipal que trae el municipio para evitar un conflicto. Son 3 corredores muy importantes, que es el corredor El Vado, el corredor Matatlán y el corredor sur. En el sentido donde queremos potencializar y cerrar reservas urbanas que nos pudieran convertir esto en un Santa Fe, ¿no? Es muy importante porque me acuerdo yo en temas académicos cuando juzgaban de loco a Jorge Camberos Gamini, que decía que debía de tener el periférico al borde de la barranca, y le dijeron que no, que iba a rebasar la mancha urbana, y ahora tenemos ya más allá del nuevo periférico y al borde de la barranca ya no tenemos un área de amortiguamiento en una zona tan sensible. A mí me tocó dar la batalla como director de planeación, llegar hasta con el director de desarrollo carretero en México, cuando decía que no teníamos un sustento jurídico y llevamos sus planes de ordenamiento, los planes de desarrollo urbano y el programa municipal, y se sorprendió y mejor decidió sacarlos con la fuerza y con la Comisión Federal de su oficina, porque no le gustó el diálogo. Entonces, yo creo que es muy importante, la vez que lo platicamos hace 15 días con el gobernador y con el secretario, se admiraban porque decían, bueno, aquí está ya la punta del transporte masivo que pudiera llegar a cabecera, al punto del aeropuerto, o pudiera llegar en algún momento a cruzar la frontera de la caseta La Joya hasta Zapotlanejo. Es una utopía, pero a fin de cuentas el corredor de la autopista en la Libre Zapotlanejo ya se está potencializando. Por eso es muy importante, tenemos ya el centro de distribución de farmacias de Guadalajara, llega Arca Continental, ya llega una empresa con 50 hectáreas de parque industrial. Entonces todo eso, que ya se está generando unos nodos importantes de servicios y comercio de muy buen impacto económico para Tonalá. Es imposible que con la vulnerabilidad de unas casetas nos estén generando una cicatriz económica urbana, ¿no? Yo sí te pediría, si nos permites, vamos a hacer la solicitud con el mismo paquete que le estamos preparando al gobernador, que lo tenemos la semana que entra con todos los antecedentes, para de alguna manera poder llegar en su momento a llegar a ese equilibrio de cómo buscar jurídicamente que podamos dictaminarlo y hacer una buena gestión ante la federación. De acuerdo, porque el cambio de la denominación de tramo federal a tramo metropolitano o tramo estatal, que para efectos legales sería casi lo mismo, tiene consecuencias en varios ámbitos, ¿no? Sacar las casetas de donde no tienen que estar es uno, restringir la entrada de cierto transporte de carga es otro, eliminar los permisos que SCT da para transporte de personas que hoy tienen un cobro que no se basa en una tarifa técnica. El caso más dramático es para el salto con Acatlán y Tlahuacan, que por tramos de menos de 2 kilómetros tienen que pagar 17 pesos, 20 pesos. Las licencias para espectaculares o anuncios también se recolocan en el ámbito municipal y pasa por una negociación donde yo creo que pues SCT va a ser la más renuente, como históricamente lo ha sido. Ahorita con lo que tenemos, con el decreto del Congreso, sería suficiente para irnos a una discusión legal. Al menos abrir una controversia constitucional incluso sobre este asunto. Redefinir los límites de manera funcional puede tener efectos de una política más bien diferenciada. A lo mejor los límites, ¿para qué? Para el transporte de carga y que pueda tener, que no haya casetas, puede ser un asunto. Yo creo que el tema es cómo le planteamos la negociación a la SCT.
que sepan que ya está, o sea, esa siempre ha sido mi discusión, incluso lo he platicado con los senadores por Jalisco, no solamente los actuales y los senadores anteriores. Ya la base está con el decreto del Congreso y con el principio de federalismo, una soberanía local que decide determinar un polígono específico como urbano metropolitano, es una base suficiente para que el convenio de la SCT se renegociara, para empezar. Es un acuerdo de la Junta de Coordinación, ahí lo vuelve más interesante, porque SEDATU, que también está en la Junta de Coordinación, tendría que hacer un análisis del fenómeno urbano que ya tenemos. Entonces, yo creo que 2019, así como le ponen año de Hidalgo, año de Sor Juana Inés de la Cruz y más, va a ser el año de la renegociación del decreto con la SCT, del convenio con la SCT. ¿A quién le va a tocar eso? No le toca a la agencia, porque la agencia solo administra servicios públicos. Eso le toca a IMEPLAN con la nueva competencia que nos mandaron con el Congreso, y al final del día la decisión de llevar a un nivel legal mayor, constitucional, esto es de ustedes en la Junta de Coordinación Metropolitana, que yo creo que debe ser el espacio para que lo planteemos. Excelente. Nos dejas una buena ruta y también comentarte que ya se hizo un exhorto por parte del Congreso de la Unión, del Congreso del Estado y del Pleno del Ayuntamiento al respecto. Entonces, ir reforzando todo eso. Pues yo pediría ya nomás al Senado, que es el único que nos falta para que... Pero con los antecedentes puedo subirme yo a la Junta de Coordinación y poderlo exponer. Sí, creo, y ahora en la Junta de Abril tendría que ser un buen punto, presidente. Sí. Comentaste lo del problema del transporte de carga, que no podía entrar. Hay que recordar que pues está el libramiento, que es donde ya se podía liberar para que no entraran a los centros urbanos. Sí. Pero el problema es que las casetas, las famosas casetas, sigue siendo el problema, que no lo utilizan los transportes de carga porque sale caro librar las metrópolis. Entonces es también ahí ir sacando esos cobros para que ya no se hagan. O sea. Y es un tema sensible, Víctor, porque también pues nos deja potencializar ciertas áreas, ¿no? Nosotros tenemos políticas laterales porque seguimos una política de Lázaro Cárdenas que nos puede ayudar a potencializar estas laterales en usos y destinos, en generar temas de servicios y comercio que ya nos están dando resultado, y que es lamentable que traigamos una empresa del tamaño del Congreso de Guadalajara y tengan que pagar no sé cuánto para que les den oportunidad para entrar y salir por ahí, ¿no? Lejos de que les demos ese beneficio. Sería deseable, presidente, si lo tienen a bien en una siguiente sesión de esta comisión, presentarles el estudio. Se lo entregamos a los presidentes municipales de manera formal el pasado 12 de febrero, pero se tiene ya el estudio de los 7 accesos carreteros, es la encuesta origen-destino del transporte de carga. Trae una caracterización por cada uno de los accesos carreteros, horarios de ingreso, salida. Les doy algunos datos. El estudio nos arroja que al día ingresan 69,000 vehículos de transporte de carga en el área metropolitana de Guadalajara. El 69% de estos vehículos vienen al área metropolitana, porque de pronto siempre ha habido información de que somos un lugar de paso. Eso es falso. 69% llegan aquí para distribuir mercancías dentro de la propia metrópoli, el 31% cruza a la metrópoli, y de eso es en cuanto al destino. En cuanto al origen, es decir, de los vehículos que cruzan al área metropolitana, el 76% tienen como origen a la propia metrópoli. Es decir, nosotros le generamos una dinámica de carga y de conflictos de convivencia en otros lados. Los accesos que tienen mayor intensidad en el término de vehículos que ingresan, el primer lugar lo tiene Carretera Chapala, el segundo lugar lo tiene el entronque, esta salida justamente a la Cuota Zapotlanejo, y el tercer lugar lo tiene a Manzanillo, que es la López Mateos. De los 7 accesos, les doy un ejemplo. Carretera Saltillo representa el 1.8% de todos los camiones que entran a la metrópoli, no es significativo. Y Carretera Colotlán es menos del 7%, por ejemplo. De los 7 accesos, los que tienen conflicto vecinal, social y de coexistencia de vivienda es López Mateos solamente. Entonces, creo que es pertinente en este momento, con las proyecciones que ustedes tienen, que revisáramos con mucho detalle, no generar un desorden sobre el único entronque o acceso diseñado para soportar el flujo de transporte de carga que se tiene, porque este no tiene ningún conflicto. Ahora, desde el punto de vista de permeabilidad urbana, pues es cero permeable, ¿verdad? También hay que decirlo. Pero el estudio ya trae ese nivel de desagregación. Incluso sabemos cuántos vehículos y de qué tipo entran en qué horarios.
¿no? Por ejemplo, la de Cuautla Zapotlanejo, pues prácticamente tiene todo el día y toda la noche una distribución de tipos de vehículos. La norma de SST establece, para los que no estén familiarizados, por ejemplo, los camiones de carga normales, hay unos de 4 llantas o de 6 llantas, son tipo B o tipo C, y los trailers ya tienen la denominación TRS, ya se les van dando por número de ejes la denominación, y tenemos los de doble remolque. Estas son mis notas ahí, disculpen, pero son mis notas de cada que presento el estudio y me preguntan cosas. Estos 3 tipos de vehículos representan, no sé si se alcanzan a ver, que son los camiones como de mudanzas o de frutas. Thornton, ajá, son el 45%, sí, de los vehículos de toda la metrópoli. Luego los trailers ocupan el segundo lugar, y los de carga de doble remolque, que son los más socialmente señalados, representan menos del 5% de todo lo que entra al área metropolitana. Ya tenemos ese estudio, ya se sabe incluso por cada zona dentro de Tonalá hacia dónde se distribuyen, traemos el análisis de las zonas que generan presión, y bueno, ese es el tipo de trabajo que hay que hacer para tomar decisiones, ¿no? Se tiene, por ejemplo, una revisión de la reconfiguración de los flujos, se tiene una encuesta, fueron 11.100 encuestas las que se hicieron en los 7 puntos de acceso. Se sabe por qué no se usa el macrolibramiento, el precio es evidentemente uno de los factores. Ya se ha platicado con Canacar, Index, Conatram, con todos los sectores económicos para decirles, bueno, si se alinean los municipios, los gremios y el Estado como un frente común a decirle a SST, oye, bajemos el precio del cobro a macrolibramiento porque no tiene uso. De los que entran por la López Mateos, el 53% lo usa y el 47% no lo usa. Y del 47%, más del 70% te dice que es por el precio, y el resto es por la ausencia de servicios, que desde siempre se le dijo a la SST en administraciones anteriores, ese no es el trazo correcto, lo estás haciendo sobre el área natural protegida de Cerro Viejo. El anterior delegado, ya esta es una intimidad que les comparto, se molestaba mucho cada que le decíamos esto, porque el POEL no permite que haya absolutamente nada en ese trazo, y que es coherente la respuesta de los transportistas. Oye, se me descompone una llanta y ¿qué hago? Pues es que no vamos a desproteger Cerro Viejo, la tercera montaña más alta del estado, el principal proveedor de oxígeno de la metrópoli para el oriente de la ciudad, por poner servicios, porque eso va a traer una serie de problemas. Entonces, todo eso no está en la agencia, todo eso lo tenemos en IMEPLAN, pero ya está la información, y presidente, si te parece bien, con mucho gusto les podemos hacer una presentación a esta comisión y al equipo técnico que quieran sobre los resultados del estudio y específicamente el análisis que se tiene para los 2 accesos que afectan a Tonalá, que es Libre Zapotlanejo y Zapotlanejo 4. Muchas gracias. También pedirte, Mario, si nos permites, ya que tengamos la propuesta de planteamiento que haría en la Junta de Coordinación Metropolitana, que la maestra Raquel pudiera acercarse contigo para que nos des tu opinión. Ya saben que sí, fans de Tonalá. Bueno, ya avanzamos a la siguiente. Regresando a la agencia, bueno, los niveles de jerarquía vial metropolitana ya están establecidos, se relacionan con las centralidades que tenemos establecidas en el POTMET, y la conexión de estas centralidades pues es el principal criterio para la jerarquización de las vías de carácter metropolitano. Siguiente. Bueno, algunos temas ya más bien del funcionamiento de la agencia. Creo que el presidente no me dejará mentir, y algunos que les ha tocado en anteriores administraciones participar en el esquema de IMEPLAN y de lo metropolitano, pues convocar a la Junta de Gobierno con los 9 municipios y el Gobierno de Jalisco, Consejo Ciudadano y Gobierno Federal, y lograr la unanimidad es muy complicado. La Junta de Gobierno de IMEPLAN se integra de la misma manera, mientras que en la Junta de Coordinación es por unanimidad, en la de Gobierno es por mayoría. Lo que estamos planteando para las OPDs es un esquema más simplificado, que tenga, en el caso de la Agencia de Infraestructura de Movilidad, 2 asientos para los municipios, votados en la Junta de Coordinación Metropolitana, un asiento para IMEPLAN, un asiento para el Gobierno del Estado, y la representación de la Contraloría que debe tener la supervisión de cualquier OPD. Se está planteando en este caso que IMEPLAN presida la Junta de Gobierno, porque esa es la única vía para garantizar la subordinación técnica de la agencia. De otra manera nos puede ocurrir como con la Agencia Metropolitana de Seguridad,
o como con el CIAPA, o como con el OPE de la Primavera, que tienen su autonomía, pero que en el acuerdo metropolitano a Inmeplan no le tienen por qué reportar nada. La agencia de infraestructura tendría que administrar servicios, les pongo un ejemplo, fotoinfracción, mover las cámaras, derivado del atlas de siniestralidad, no derivado de la ocurrencia de ahora voy a mover la cámara para acá. Entonces, la única forma de garantizar ese control técnico normativo es con una integración de esta manera, y es una integración más ligera que la Junta de Gobierno de Inmeplan. Los directores que les convocamos pues a tiro por viaje por mes saben que estar teniendo sesiones de juntas de gobierno y convocarlos 3 veces por mes pues es complicado, y esa es la razón de la forma de la Junta de Gobierno. ¿Qué municipios están en la Junta de Gobierno? Se le da a la Junta de Coordinación la atribución de definir si es Tonalá y El Salto los que lo representan ante la Junta de Gobierno, o si es otro de los municipios. Y quienes tienen mayoría son los municipios, no es el gobierno del estado. Doctor, Dígame. ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Cómo sería el proceso de la intervención en una vía de interés metropolitano, de interés del propio municipio, que se haga un estudio técnico de intervención? Se le hace una petición a la agencia metropolitana y de conformidad, si se regresan al anterior, a las vías que ya están en el mapa, que ya están establecidas en el POTMET. Digo, estas meramente para efectos gráficos pedagógicos. En el recuadro de acá traemos las vialidades que son de jerarquía metropolitana y por el tipo de centralidad que representan, y sobre esas es donde la agencia emite una opinión técnica y hace proyecto. El municipio mantiene la dictaminación. La base de la dictaminación en este caso sería la opinión técnica de la agencia, buscando que pues si la agencia con una fundamentación técnica está planteando algo, pues no entra en incongruencia lo que el municipio dictamine, ¿no? Esa sería la vía, sería ante la agencia. Se lo comentaba por el tema de Tonaltecas. Sí. El cruce Tonaltecas sería con la agencia. Sí. Okay. Bueno, ahora, el financiamiento. El tema de las agencias busca economías de escala y busca que no se genere una nueva burocracia. En este sentido, el gobierno de Jalisco está transfiriendo en su totalidad a la Dirección de Infraestructura Vial como el staff técnico que le va a dar vida a la agencia. En este caso y en este sentido, el director general de Infraestructura Vial sería el administrador general de la agencia, porque el que se hace cargo del salario, pues es un principio muy básico, va a ser el gobierno del estado. En este caso es Adrián López, que es urbanista, creo que algunos ya han tenido la oportunidad de conocerlo, es una persona con solvencia técnica importante, y no hay director general, las agencias no tienen directores, tienen administradores, porque esos son administradores de servicios públicos, y es la unidad responsable del gasto ante el gobierno del estado. La agencia sería, con su autonomía técnica y de gestión presupuestal, la responsable de la administración del recurso de los 250 millones de pesos que se solicitaron como crédito en el Congreso, el presupuesto 2019 que está pensado para infraestructura vial en el área metropolitana, que es una bolsa de capítulo 1000 fundamentalmente, que llega casi a los 100 millones de pesos, la bolsa de 20 millones de pesos donde se le está dando a cada municipio de manera equitativa 20 proyectos de intervención de señalización vial en una tipología de 4 posibles proyectos: 20 a Guadalajara, 20 a Juanacatlán, 20 al Salto, 20 a Tonalá, balizamiento en zonas escolares, cruces en avenidas principales, cruces en vialidades secundarias. Hay 4 categorías en las que el municipio decide su bolsa de 20 proyectos en cuáles los quiere intervenir, y la bolsa de ciclovías y de Vivici. En este sentido, Inmeplan tiene una bolsa de 72 millones, que pues yo soy responsable ante la Contraloría, pero se lo voy a transferir a la agencia porque no voy a administrar mi bici. Sé que nos cuesta trabajo a muchos explicar, porque estamos muy acostumbrados al modelo anterior de la CEMOV y nada más, porque no había nada más que eso. La agencia pues será la responsable de mi bici, yo le transferiré ese dinero, y la ampliación de mi bici va a ser administrada por la agencia, validada por nosotros en Inmeplan. El criterio es que tengamos una ciclovía que conecte a nivel metropolitano, que es la que ya viene, y una señalización correcta, que es la inversión que hará la agencia, en este caso en Tonalá, para que 2020-2021 tengamos ya operando mi bici en esta parte de Tonalá. Siguiente. Y bueno, básicamente esas son, digamos, lineamientos generales de la agencia de infraestructura.
No sé si de esta tuvieran dudas para pasar a la de bosques urbanos. Más o menos cuántas personas están integrando esta agencia. Ahorita la Dirección de Infraestructura Vial va a transferir cerca de 98 personas. Y también la Dirección de Infraestructura Vial administra el contrato de outsourcing de fotoinfracción, que son sobre 50, y supervisa el contrato, no administra, supervisa el contrato de la empresa que opera Mi Bici, que es BKT, que esos, si no me sé el dato de cuántos son. Entonces todo ese patrimonio, staff y equipamiento se va para la agencia. Si revisan, en el convenio no se ha planteado que los municipios aporten. Es una posibilidad, no está establecido como tal, es una posibilidad para la de infraestructura, pero básicamente lo que el Estado dice es: yo no tengo por qué administrar estos temas que son de vialidades, que según la Constitución es de los municipios. Los municipios no podrían hacerse cargo de sus semáforos en este momento. Y no tiene sentido que Tonalá tenga un cuarto de control, Panacatlán tenga otro cuarto de control. Mejor Metropolitano. De los 250 millones de pesos, 39 se van para el cuarto de control. Les doy un dato. Los semáforos que ustedes ven en la calle tenemos de dos tipos: semáforos satelitales, que se oyen muy sofisticados, y semáforos computarizados. El 48% son computarizados y el resto son satelitales. No están conectados todos al cuarto de control. El cuarto de control se inauguró en el año 94. Y sí, tenemos equipos de cómputo que son del año 94. Y si un semáforo tiene una contingencia, por ejemplo, los semáforos de Tonaltecas jueves y domingos de Tianguis, y queremos hacer una reprogramación de semáforos durante el día, solo puedes hacer 3 programaciones durante el día. Entonces, si tienes un accidente, si tienes una inundación, si hay un partido de fútbol que implica la Copa del Mundo, entonces hay que hacerla reversible, tú ya no puedes intervenir los semáforos. La tecnología que se va a intervenir o que se va a utilizar para intervenir tiene cámara, controlador adaptativo, y conectados a la central de control adaptan la programación de semáforos de manera automatizada, midiendo el flujo de vehículos que tienes en una vía. Por eso vamos a intervenir corredores. Tenemos la desagregación por municipio. También, recién, si te parece, podemos invitar a Adrián López a que les presente la inversión que se tiene para Tonalá. Y son corredores, porque de pronto les da sentimiento a mis presidentes municipales y presidentes municipales de: oye, a mí me tocó menos en esta etapa. No, es que es un corredor. Por ejemplo, Río Nilo es un corredor, Periférico, lo que está semaforizado todavía, es otro corredor, López Mateos es otro corredor. Entonces estamos interviniendo en los 29 corredores que tienen tecnología más obsoleta y mayor tráfico. Entonces así se va a hacer. Gracias, Silva. Hablando de esta agencia, Silva, Mario, ¿qué nos tienes para las personas con discapacidad? La agencia también se encargará de los proyectos de impacto metropolitano de accesibilidad, cruceros seguros, dictaminación, norma técnica sugerida, y entonces a través de ellos vamos a estar haciendo ese trabajo. Y también se tiene contemplado que los semáforos incluyan semáforos peatonales, que pues dan prioridad también a personas con algún tipo de discapacidad, porque hay que recordar que cuando hablamos de discapacidad o de cultura sobre discapacidad hay muchas tipologías. Los botones para personas de talla pequeña, por ejemplo, son una situación, se tienen que poner a cierta altura, que vengan acompañados de una rampa para personas en sillas de ruedas, que es otra característica. Entonces eso está contemplado también para la agencia. Gracias, Mario, porque bien sabemos que somos un ente turístico y por las ejemplo, personas sí, pueden acercarse con alguna discapacidad. entonces lo vamos a trabajar desde la agencia de infraestructura. La agencia buscará apoyos privados para situaciones de anuncios. En señalamientos verticales. A ver, señalética. debe venir de la Junta de Coordinación una instrucción. Entiendo por dónde va el comentario. Se los pongo de otra manera. Me tocó hacer un inventario de la señalética que está disfrazada, de la publicidad que está disfrazada de señalética vial. Es abundante. El gobernador trae eso en el radar, algunos presidentes municipales nos lo han sugerido. La agencia debe hacer ese inventario y plantear escenarios de regulación, y ser la Junta de Coordinación Metropolitana la que apruebe una decisión en bloque, porque de nada serviría que Tonalá ordene su señalamiento y cruces a Tlaquepaque y entonces Plaza Las Piedras, por inventar algo, y entonces disfrazada con los mismos colores de la señalética urbana.
ese es un asunto. Ahora, todo el tema de imagen, espectaculares, letreros y anexos es de competencia municipal. Se hizo un ejercicio de homologación la administración anterior. Desconozco cómo está el tema en Tonalá, pero debió haberse presentado entre octubre del 2015 y febrero del 2016 un reglamento homologado. No sé en qué términos quedó. Por ejemplo, en Guadalajara prohíbe la publicidad móvil. Luego ellos te argumentan de que, pues sí, estoy cruzando Guadalajara para ir a Zapopan y en el cruce tú ya viste el espectacular, pero están prohibidos en Guadalajara. La publicidad humana en las esquinas y cruceros que van con una mochila y que es casi que una forma de esclavismo nueva, y ahí están en el sol con unos letreros o que abren una manta generando una obstaculización de la vía, está prohibido en Guadalajara. Ese mismo reglamento yo sé, no estaba todavía en IMEPLAN, que se lo pasaron a Tonalá, pero no sé en qué términos se aprobó, si está en dictaminación. Esos temas son de carácter municipal junto con espectaculares. Y los asuntos de señalización vial, donde se tiene disfrazada la publicidad, puede planteársele a la agencia y por acuerdo de los alcaldes tomar una normativa. Bueno, bosques urbanos, esta va a ser más ejecutiva. Pues esta es una agencia que se crea siguiente con la necesidad de articular, bueno, y en esto el presidente pues es experto, nomás su tesis de maestría habla de este tema, a ver si no me pasa como cuando el gobernador me preguntó de las ciudades medias, le dije que no lo había estudiado y luego me dijo que ese era su tema de tesis, que yo ya leí la del presidente para que no me vuelva a pasar lo mismo, y si no hacen examen ahorita lo pueda aprobar. Pero bueno, los bosques urbanos son un concepto que se ha planteado como una figura intermedia entre los parques públicos que conocemos, que tienen diferentes tamaños y formatos, y las áreas naturales protegidas, ya que dentro de la metrópoli tenemos superficies de parque que en algunos casos fueron bosques inducidos, que es el caso de Colomos. Cuando uno conoce la historia de Colomos se da cuenta que toda esa gran vegetación que tenemos ahí pues no es vegetación original ni endémica, sino es un bosque inducido, lo cual no lo hace malo, al contrario, que bueno, nos demuestra que el humano tiene la capacidad de restaurar sitios que tienen alguna afectación. Es el mismo caso del Parque Metropolitano, y en ese sentido la figura del bosque urbano es una intersección entre lo recreativo y la parte de conservación. Son estas extensiones de territorio en la metrópoli que están estratégicamente ubicadas y que le ofrecen a los habitantes una zona de esparcimiento y recreación, pero que también producen servicios ambientales: agua, aire, oxígeno, regulación del clima, refugio de flora y fauna, entre otros. Entonces, no todos los parques pueden ser planteados como un bosque urbano, ni todas las áreas naturales protegidas tener esta denominación. Entonces, la primera cosa que el convenio hace es identificar cuál es este concepto de bosque urbano para tomar decisiones de qué superficies de parque que actualmente se administran bajo esa lógica pasen a formar parte de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos. En ese sentido, se toma como referencia el OPD que se creó en Guadalajara, que se llama Red de Bosques Urbanos, que en este momento administra 9 bosques urbanos: Colomos, El Deán, Natural Huentitán, Metropolitano es estatal, Montenegro es estatal y Solidaridad es estatal. Pero el municipio de Guadalajara tiene ahorita 9 y otros 3 que están en proceso de anexión. Siguiente. Bueno, esta es un poco la ruta de donde nos encontramos. En este momento estamos en el punto, al igual que con la otra agencia, de aprobación de los convenios en los plenos de los ayuntamientos. El convenio de la Agencia de Bosques Urbanos sale de la Mesa Metropolitana de Medio Ambiente, y al igual que la de movilidad, pues con una nutrida participación de municipios en 5 sesiones de trabajo. Siguiente. Bueno, el convenio tiene 3 estructuras fundamentales: los antecedentes, donde se habla de la forma en la que se han administrado bosques consolidados como Colomos en lo municipal, y parques que por alguna razón exótica que nadie entendemos se administran desde lo estatal cuando están en zonas urbanas, que es el caso de Montenegro, Solidaridad y Metropolitano, que tendrían que ser extensiones municipales, pero están en ese esquema. Y por otro lado, el mapeo de conformidad al POTMET, al sistema verde del POTMET, de qué zonas tienen un potencial de convertirse en un bosque urbano. Es el caso del Cerro de la Reina, es el caso del Cerro del Cuatro, en donde la lógica no es que el bosque urbano exista como tal, sino que se aproveche una oportunidad de crear un bosque urbano con esta lógica doble: parque de uso público y recreativo con zona que ofrece un valor ecológico a la metrópoli.
Y bueno, declaraciones y las cláusulas específicas. Siguiente. Bueno, en este caso, el OPD de bosques urbanos se diferencia del de movilidad en un tema muy concreto. La Junta de Gobierno se integrará con aquellos municipios que vayan anexando superficie a la agencia. Y en este caso, pues ahorita los municipios que tienen superficie, sea que la administren ellos, o sea que esté sobre su territorio, son Zapopan, Guadalajara, El Salto y Tonalá. Porque el Parque Solidaridad se comparte entre Guadalajara y Tonalá. Y si me permites, Mario, uno de los temas que estamos buscando, y ya lo estamos explorando desde un convenio de custodia de los márgenes federales de los ríos y arroyos urbanos en Tonalá, tiene que ver con conectar Cerro de la Reina, como dice Mario, no es un área protegida ni es un bosque, hay que inducirlo a ello y poder conectarlo con estos grandes afluentes y que tienen márgenes federales todavía rescatables y que nos conectan al Parque de la Solidaridad. Entonces ya así llevar a cabo una red de bosques urbanos y poder tener ese equilibrio, esos elementos que pueden ser ejes vertebradores de equilibrio ecológico y podrían ser potenciales de otro tipo de circunstancias, áreas recreativas, conectividad peatonal, vialidad no motorizada, etc. Más agua, sí, por favor. Bueno, la agencia, básicamente a diferencia de la de movilidad, aquí no estamos hablando de dictaminación, proyectos, porque los bosques urbanos que se anexen son porque los plenos municipales ya hacen todo el trabajo de regularización de la tenencia de ese suelo, hay un proyecto técnico en específico o hay un presupuesto que se quiere poner en común, que es lo que Guadalajara parcialmente está haciendo y que al completo está haciendo el gobierno del estado con Metropolitano y Montenegro y Solidaridad. La Junta de Gobierno pues se integra de esa forma. Las atribuciones tienen que ver con la administración de esos espacios con una lógica de preservación ambiental y que además busquen generar la mejora de esos espacios con ingresos propios y la ampliación de la cobertura de área verde que pudiéramos tener, conectándolo con proyectos también externos, que es el caso de los corredores verdes que se han planteado, por ejemplo, para conectar Cerro de la Reina con el Parque Solidaridad y que forman parte del trabajo técnico que la agencia puede hacer. El mecanismo de financiamiento y, bueno, la vigencia que tiene el convenio. Siguiente. Algunas de las atribuciones de la agencia, como pueden ver, pues básicamente están centradas a la correcta administración de estos espacios. Hoy, por ejemplo, el Metropolitano tiene una desbrozadora que puede ser utilizada en colomos, el técnico forestal que está tratando el problema del muérdago en el arbolado del González Gallo está ayudando a que esto se prevenga en el DEAN, y de otra forma cada parque como OPD con su junta de gobierno contrata y se vuelve una duplicidad de funciones cuando podemos compartir recursos, sobre todo maquinaria y staff técnico que ayude a resolver esos temas. Y por otro lado, pues tiene esta dimensión ambiental, el ecoturismo como una prioridad, el poder fortalecer los corredores biológicos que conecten a los bosques urbanos, que eso forma parte de la estrategia del Sistema Verde de IMEPLAN, y bueno, ser la instancia o el representante legal ante situaciones de violaciones a la legislación ambiental que ocurren en muchos de estos espacios, ¿no? Talas clandestinas, incendios intencionados, provocados, etcétera, ¿no? Siguiente. Bueno, básicamente con eso... Y algo muy importante, nada más como paréntesis, que se nos hace muy interesante y más en un municipio como Tonalá. IMEPLAN se ha vuelto un poco muy importante de gestión de recursos internacionales. Entonces, tener este tipo de circunstancias, este tipo de convenios, pues cuando se baje un recurso, como ya se bajó de manera internacional, imagínense un recurso en materia de bosques urbanos. Hace rato me planteaba Mario un tema de que posiblemente ya hay un recurso para una reforestación. Pues ya se puede ver a nivel metropolitano bajar esa bolsa que para nosotros en lo individual pues nos costarían años. Y esto pues ya se va en un tema de una comunicación más eficiente en materia internacional. De hecho, ahí, presidente, pues hacer el anuncio, luego yo creo que valdrá la pena hacerlo con prensa y que se vea esa visibilidad. Una fundación que hemos mapeado derivado de los diálogos que hemos tenido con los funcionarios y funcionarias del gobierno de Tonalá, que se llama One Tree Planted, un árbol plantado. Nos está dando un fondo, en este momento es pequeño, para una sola reforestación el 22 de abril, donde defina el municipio, que tentativamente puede ser el Cerro de la Reina,
son un apoyo de $1,000 que se vuelve capital semilla para otro proyecto de una escala mayor, con una inversión mayor de recursos, en donde están financiando obviamente las plantas, el equipo, darle visibilidad internacional al trabajo que Tonalá está haciendo para la recuperación de ecosistemas estratégicos y que pues permitan un vínculo con la comunidad. Es un fondo pequeño en esta primera etapa. Ellos quieren construir una relación de confianza directa con el municipio y después, si funciona, pues viene la posibilidad de una aplicación a un recurso 10 o 15 veces mayor para tener dinero que permita hacer las reforestaciones, evaluación y seguimiento de las mismas. Entonces, bueno, empezamos con Tonalá para esta parte. Yo confío que vamos a poder tener una intervención modelo que dé confianza que esta fundación le entre al 100% en el municipio y luego pues compartir el beneficio a los demás, pues, ¿sí? Luego se me ponen celosos que nomás quiero Tonalá. Pero sí, la agencia y el IMEPLAN están pensados para esa parte. Sé que Cerro de la Reina es un tema sensible socialmente. Yo he estado en conversación con algunos ciudadanos que integran pues, los colectivos y los movimientos sociales en torno a esto. Yo los he tranquilizado porque de pronto ya parece que se va a proponer la anexión de Cerro de la Reina. A ver, no. Primero hay que aprobar el convenio. Segundo, crear la agencia. Tercero, técnicamente la agencia hacer un proyecto. Cuarto, que el municipio junto con el Estado a través de la agencia definan un mecanismo de trabajo. Quinto, plantearlo dentro del banco de proyectos de IMEPLAN para su correcta financiación. Decía el presidente que el Parque Solidaridad se va a volver una de las prioridades emblema para Fondo Metropolitano. Ya hay un consenso sobre esto y también en breve presentaremos, presidente, el proyecto que se tiene para Solidaridad, donde del lado de Tonalá es donde se le está dando la prioridad para la conectividad, alumbrado y otras cosas que no le quiero comer yo el mandado al secretario de Infraestructura para que el vende se los platique. Pero está, y estas cosas son las que se van a administrar en la agencia. Entonces, pues son los mecanismos. Yo sé que luego estos temas generan preocupación social muy válida y muy necesaria, pero también si ustedes nos pueden ayudar a ser voceros y embajadores de la agencia, explicando que en este momento lo que hay es el convenio para que la agencia funcione. Hoy el proyecto se armará con el municipio, porque el uso del suelo nos queda claro, el patrón del territorio es del municipio. Entonces la agencia no puede saltarse bajo ninguna circunstancia al gobierno de Tonalá y el proyecto se tiene que hacer con el ayuntamiento del municipio de Tonalá. ¿Ordinario de financiamiento de qué manera va a ser? Estatal. En este momento la agencia está financiándose con recursos estatales. Y también hay una lógica de buscar recursos propios. Por ejemplo, con Mi Bici estamos explorando con un banco la posibilidad de que una parte de los MUPIs tenga publicidad para que permita financiar el crecimiento de Mi Bici. Tenemos una expectativa de dinero entre 30 y 50 millones de pesos que nos permita anualmente tener una reserva que amplíe el crecimiento de Mi Bici a Tonalá, fortalezca Tlaquepaque y llegue a Tlajomulco. Porque si no buscamos también formas de financiar esta parte, hoy el Parque Metropolitano, por ejemplo, cobra por fiestas infantiles, por fotografías, Colomos también cobra. Entonces, eso no está mal, pero se tiene que hacer con orden, con transparencia, y no se puede ir a una bolsa que nadie ve y nadie fiscaliza. Pero aparte de que ese dinero sea utilizado para lo que se tiene que utilizar. La parte de solidaridad está muy una parte que está aparte o no podríamos, es un acuerdo que los alcaldes han planteado también, no como un acuerdo de la Junta de Coordinación, sino como algo entendido, es una unidad deportiva, no la puedes cobrar. Queremos que la gente se aleje de las drogas, del narco, del crimen organizado, y les cobramos la unidad deportiva. En cambio, si una empresa hace una liga de fútbol, pues es diferente que rentes ese espacio. Entonces todo eso hoy día cada parque lo tiene, pues ni siquiera hay un reglamento ni nada. La agencia va a permitir tener un orden, una contraloría interna que esté verificando eso, y como bien dice regidora, que el recurso vaya para el mantenimiento del parque y no que se pierda en los salarios de... Pues ustedes nada, les invito, y con eso termino, a que investiguen quiénes estaban en los puestos de bosques, de parques de este tipo con anterioridad, qué pasaba con el dinero. Será una cantidad impresionante de recursos. Los equipos son caros, las maquinarias son caras y los fertilizantes no son baratos. Las plagas ya desarrollaron resistencias, el muérdago tiene una resistencia impresionante, es un problema de salud forestal muy grave. Entonces la agencia pues va a enfocar sus recursos y batallas a eso. No, pues muchísimas gracias,
Ya los dejo comer porque ya como Si perico. gusta, continuamos con la sesión. Y agotadas las participaciones y en consecuencia haciéndoles constar el dictamen conducente a ustedes con anterioridad a nuestra Comisión de Edilicia como convocante, en votación económica les pregunto si es de aprobarse en lo general y en lo particular el dictamen ya señalado. De ser así, les solicito si tienen a bien levantar su mano. Aprobado. Y para el desahogo del punto quinto del orden del día que tiene que ver con el asuntos varios, instruye al secretario técnico lleva a cabo el registro de oradores en caso de que los haya. No existe, presidente. De acuerdo. En lo que respecta al último punto del orden del día, se declara clausurada la presente sesión, siendo las 14 horas con 33 minutos del día 3 de abril de 2019. Gracias por su presencia, buen día y muchas gracias, director, por Al contrario, acompañarnos. siempre un gusto.